Está Gerardo. Sí, ahí está Gerardo, Ujú. que entró. Ahí No está sé si no Gerardo, se pero no le veo el conectó. micrófono, así que no No, sé debe qué. estar conectado todavía. Ahí creo que ya tiene el micrófono. ¿Nos escuchás, Perfecto, Gerardo, ¿me Gerardo? escucha? Si estamos listos, Cuando vos quieras hacer las presentaciones, Gerardo. están Jorge, los dos Jorges. Está Jorge Castro, Estamos. está Jorge Farí, Bien. está Lars Andre Richter también. Bueno, Está- comenzamos. no estamos tomando café, lo Hola, único. buen día. Hola. Es un café virtual. Bueno, queridos Jorge, ambos, una muy cordial bienvenida en nombre de la Fundación Libertad y de la Fundación Naumann. Es un placer que comenzamos. Además, dos personas muy queridas y admiradas por nosotros, dos amigos de la Fundación Café Virtual. Bueno, queridos, una muy cordial bienvenida en nombre de la Fundación. Es un placer que nos acompañen. Ustedes son el momento que vive la Argentina, la política exterior de la Argentina en este momento tan complejo. Reitero nuestro agradecimiento, los vamos a escuchar con mucha atención y le quiero dar la palabra ahora para que agregue algo a la bienvenida a nuestro amigo Lars Richter de la Fundación Friedrich Naumann. Sí, Algo gracias a la bienvenida a nuestro Gerardo amigo para Lars la Richter de la Fundación Friedrich introducción. Naumann. Es un gran placer para mí también dar bienvenido a ustedes. Gran placer, siempre un placer hacer algo, realizar algún evento con la Fundación Libertad, con Gerardo y Alejandro. Y es un gran placer ver dos expositores muy prestigiosos. Dos expertos muy bien conocidas. Bueno, la Fundación Naumann es una organización no gubernamental de Alemania y bueno, fuimos establecidos en la época postguerra para fortalecer los valores de la libertad. Estamos muy cerca del Partido Liberal en Alemania y tenemos ahora un poquito más que 40 oficinas en el mundo. Son embajadas pequeñas de la libertad. Una de estas oficinas se encuentra aquí en Buenos Aires, en Argentina. Y bueno, trabajamos en Argentina y en Paraguay. Tenemos proyectos en Paraguay también. Y bueno, otra vez siempre un placer bueno, organizar algo en estos tiempos que son muy complicados. Son tiempos de aislamiento. Es muy importante efectuar eventos como hoy, eventos virtuales, para continuar nuestro trabajo en favor de la democracia, de la república, de la libertad, mercado libre y derechos humanos. Muchas gracias para su tiempo y para su atención. Gracias. Muchas gracias, Lars. Muchas gracias, Gerardo. Y muchas gracias, Jorge Castro y Jorge Farí, por sumarse aquí con nosotros y a toda la audiencia que se está conectando. La idea es que destinemos los próximos 30 o 40 minutos a una charla, una suerte de entrevista en la que los dos Jorges puedan departir entre ellos sobre estas temáticas que tanto nos convocan en el día de hoy. Ya saben que el evento de la jornada de hoy tiene un nombre que es La posición argentina frente al mundo, un título que me parece que nos permite jugar un poco con el mapa y ver dónde se está ubicando esta Argentina en este contexto de COVID-19, y luego dedicar unos últimos minutos para poder retomar algunas preguntas de la audiencia y compartirlas con ustedes. Castro, Forí, me parece que nos toca en un primer punto quizá retomar algo que parece ser más bien bastante obvio, pero que de cara a lo que es la información de coyuntura de las últimas horas, esto que trasciende de que ya sería un hecho que Argentina extendería su cuarentena por lo menos hasta el 21 de junio, esa es la información que se conoce en estas últimas horas de cara al fin de semana. Argentina entra en el esquema internacional, sí, en esa comparativa que parece ser nos entretiene tanto hacer a los argentinos de la cuarentena más larga del mundo, de cómo va manejando Argentina esto de la pandemia. ¿Ustedes cómo sienten
que Argentina entra en el entramado de gestiones o de manejos de las pandemias a nivel internacional. Si les parece, empezamos por Forí y luego seguimos con Castro. Muy bien, a ver, creo que hay un punto positivo no sé si me están escuchando, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien. En el inicio de las decisiones del gobierno de tomar las precauciones que demandaba la existencia de la pandemia. Ahora, esto se tomó con una gran anticipación con respecto a la llegada del pico que tiene la pandemia entre nosotros, y esto ha generado un impacto muy grande, que es el elemento que a mí me inquieta particularmente en el tejido social y económico de la Argentina, un país que además, como todos conocemos, está con graves dificultades de índole económica, financiera y de su competitividad. Por lo tanto, esta doble combinación de la prolongación de la pandemia, digamos, del aislamiento para combatir la pandemia, junto con los efectos económicos y sociales, realmente son muy graves, y me da la impresión que hemos focalizado demasiado la atención sobre el aspecto sanitario, pero no mirado en igual medida el transcurso de este aislamiento en sus efectos económicos, y tampoco estamos hablando de algo que es vital, que es cómo se puede articular los mecanismos de salida, que requieren un diálogo mucho más amplio que solamente los sectores gubernamentales o aquellos a los que el gobierno consulta. Muchas gracias, Forí. Castro, ¿usted cómo está viendo este manejo de la pandemia y también la visión comparada con lo que se está haciendo en el resto del mundo? Bueno, yo creo que la principal consecuencia de la pandemia del coronavirus en el mundo y su contrapartida necesaria, que es el cierre forzoso de la economía mundial, tiene su manifestación en el hecho de que se ha desatado, como respuesta del sistema capitalista, a esta situación de pandemia, más cierre forzoso de la economía, recesión de la economía mundial, se ha desatado una nueva revolución tecnológica en el sistema capitalista. Esto se manifiesta en algunos indicadores extremadamente relevantes. La economía norteamericana, la primera economía del mundo, 25% del PBI global, se hundió en el primer trimestre de este año 4.8% del producto. En el segundo trimestre de este año, el actual, la economía de Estados Unidos, la mayor del mundo, se hundiría entre 15 y 20% anual. En este periodo, los primeros 6 meses del año, lo que ha sucedido en Wall Street es que hay un crecimiento extraordinario de las acciones de alta tecnología. El índice Nasdaq, que nuclea a las principales empresas de alta tecnología de los Estados Unidos, encabezado por las 5 principales, cuya primera y fundamental es Microsoft, se han valorizado sus acciones en este primer trimestre, en este primer semestre del año, más del 700%. Al mismo tiempo que la economía norteamericana se hunde, las acciones de Wall Street crecen, y crecen en forma extraordinaria en términos de valorización. ¿En qué consiste esta nueva revolución tecnológica que está en el mundo? Consiste fundamentalmente que lo que está en el mundo es un proceso de digitalización completa del intercambio mundial. En este sentido, hay que tomar en cuenta un dato estratégico fundamental. En Estados Unidos ya son más de 150 millones de trabajadores de alto nivel de calificación que trabajan en forma absolutamente autónoma en sus hogares a través del teletrabajo o del trabajo telemático. En otros términos, este es un proceso irreversible. Facebook, la semana pasada, le dio la opción a sus trabajadores de permanecer continuar en forma permanente sus labores desde sus hogares. Y más de 80% aceptó hacerlo una vez incluso que termine la pandemia. Esto está acompañado por un despliegue extraordinario del comercio por Internet.
que tiene sus dos manifestaciones fundamentales, en los Estados Unidos con la empresa Amazon y en China con la empresa Alibaba. En China, Alibaba, que ya tiene 40% del comercio por Internet del mundo, en el momento en que en el primer trimestre del año la economía china se hundía 6.8% del producto, Alibaba aumentaba el comercio por Internet más de 30% en ese periodo. El titular y jefe y CEO de Microsoft, Nadella, señaló que lo que ha sucedido en términos tecnológicos en los Estados Unidos, que habría que agregar también en China, en los primeros 2 meses del año, ha sido que el sistema tecnológico avanzado de los Estados Unidos y de China han avanzado más de 2 años respecto a lo que ha sucedido en términos históricos, respecto a lo que ha ocurrido con la economía norteamericana en estos 2 primeros meses del año. Esto es lo que está en marcha en el mundo actual. Una nueva revolución tecnológica con una digitalización completa, instantánea, de la manufactura y los servicios a escala mundial, que tiene como consecuencia fundamental que obliga a adecuarse a esta nueva revolución tecnológica a todos los países del mundo, y también a la Argentina. En este sentido, lo que hay que señalar es que la definición que está en marcha y que se tomaría en los próximos días sobre si la Argentina va o no al default de su deuda pública privada con los acreedores de Wall Street, es una diferencia esencial en que la Argentina, esencial, existencial, entre si la Argentina va al default o por el contrario evita lo que pasa, lo que en ese caso se transformaría en el 9º default de la historia argentina. Estar en default o no estarlo en el momento actual, lo que implica es que un país en el mundo, por ejemplo la Argentina, está dentro o afuera definitivamente del sistema mundial. Por eso, para acordar el default, evitar el default de la Argentina con los acreedores privados de Wall Street, es una decisión absolutamente esencial para la Argentina como nación. Si la Argentina como nación logra permanecer en este sistema mundial en profunda transformación, encabezado por esta revolución tecnológica que mencionaba recién, en ese caso está en condiciones de colocar en el sistema mundial productivo sus dos grandes ventajas comparativas, que son, por un lado, la producción agroalimentaria argentina, que es la más avanzada del mundo junto con la de Estados Unidos. Y en segundo lugar, la economía de servicios de alta tecnología, cuya expresión extraordinaria es lo que ha sucedido con lo que se ha convertido en una Amazon latinoamericana, que es Mercado Libre. En definitiva, la Argentina está en condiciones, en la medida en que participe de este nuevo sistema mundial, que obliga a adecuar la totalidad de las estructuras productivas, económicas y políticas del país. Está en condiciones de desplegar sus extraordinarias ventajas comparativas en estas dos actividades que son no solo capital intensivas, la agroalimentaria y también la de las industrias de servicios de alta tecnología, sino que también son altamente intensivas en el recurso fundamental que tiene la Argentina, que es la inteligencia y la creatividad de su sociedad y de su pueblo. Esta sería mi primera aproximación a este tema central del mundo de la Argentina en el momento actual. Muchas gracias, Castro. Fori, volvemos con usted. Recién Castro mencionaba, me parece, 2 países a los que desde Argentina les prestamos atención o deberíamos prestarles atención. Uno de ellos es claramente China, que tiene un montón de implicancias en lo que es el análisis actual de lo que uno va viendo de lo que sucede en el mundo. Ayer teníamos la confirmación de que China desplazó a Brasil como principal socio comercial de la Argentina. Esto es información de la Cámara de Exportadores de lo que tiene que ver con el mes de abril. Fue
11,7% de las ventas totales y 14,1% de las importaciones. Una China que uno también se pregunta cómo va a quedar parada y ubicada en el esquema geopolítico internacional una vez que lleguemos, si es que llegamos y de qué manera sea, a esa famosa post-pandemia, a esa famosa nueva normalidad. Fori, ¿usted cómo ve, por un lado, las relaciones entre Argentina y China, y por otro lado, cómo piensa que puede terminar China en el esquema internacional? Es decir, si se le van a asignar responsabilidades de la comunidad internacional, si va a terminar pagando algún precio por esto que ha sucedido, sea o no su responsabilidad en todo esto. A ver, yo creo definitivamente que va a haber un balance en un tiempo que ciertamente va a llegar, que es la pospandemia. Pero todo esto lleva a un proceso de decantación que todavía está, de alguna manera, en construcción. Las relaciones nuestras con China son realmente, como usted lo acaba de mencionar, no solo muy relevantes en términos económicos y comerciales, sino que hemos definido una relación bastante abarcativa en sectores estratégicos que China valora realmente de manera importante, porque ellos aquí tienen algunos proyectos que tienen un contenido, digamos así, estratégico. Es el caso del telescopio del espacio profundo, tienen, o el observatorio del espacio profundo, también está el telescopio en San Juan, el acceso a algunos materiales estratégicos, como es el caso del litio, además de todo el trabajo que hacen en el sector agropecuario, su participación en obra pública. A lo largo de, digamos, la última década con China se ha construido una relación relevante, pero esto nos obliga a un ejercicio muy, muy especial, porque creo que en este momento estamos asistiendo a un nuevo reordenamiento de los grandes actores a nivel internacional, esta discusión de cómo va a quedar China, cómo está la situación de Estados Unidos. Jorge Castro recién dio algunos datos muy sustanciales del impacto que ha tenido económicamente para los Estados Unidos, más allá de lo que está en la revolución tecnológica, que coincido con lo que él ha señalado, también ha tenido un impacto en el mercado laboral tradicional, las alteraciones que esto ha producido al comercio mundial, son un conjunto de factores que muestran que el rol de China está en una fase de definición y que aspira, y esto ya lo venían llevando adelante con el famoso proyecto de la Ruta de la Seda, a hacer un alineamiento de sus interlocutores internacionales. Y en América Latina, China ha tenido un papel bastante activo y protagónico a lo largo de los últimos 10 años, no solo con nosotros, sino también con Chile, con Brasil, con distintas reacciones en cada uno de los países, pero esa presencia obliga a países como Argentina a tener claro cuál es su posicionamiento. Y este es un dato que para mí es particularmente relevante, que tenemos que tener una percepción de que este cambio o esta movilidad en los grandes actores internacionales nos obliga a seguir una ruta muy, muy cuidada de la preservación de los intereses nacionales de Argentina y de no equivocarnos en la mirada de dónde pone Argentina su estrategia. En una mirada así de corto plazo, es muy importante que Argentina recupere un mejor diálogo con sus socios regionales. El tener un diálogo frente a China, en un diálogo articulado con Brasil y con el propio Chile y otros actores de la región, es particularmente relevante. Ahora, el modelo propuesto por China no es exactamente aquel en el que nosotros estamos insertos. Somos una sociedad democrática, libertaria, respetamos derechos humanos, los derechos laborales, tenemos una cantidad de valores que están asociados a una civilización cristiana, europea, diferente obviamente de la China, pero tenemos que definir un poco cuál es nuestra visión frente a esto y cómo nos paramos. En este momento nuestra dependencia financiera está esencialmente vinculada a los capitales del mundo occidental, sobre todo a las plazas financieras de los Estados Unidos. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, un juego de balances donde China es, como usted lo acaba de mencionar, nuestro hoy principal destino exportador, un socio comercial extraordinariamente, porque compra aquello que producimos, pero también tenemos que mirar
nuestra inserción en términos no solo de la parte de la plaza financiera o de los recursos financieros, sino también de la tecnología y de los valores que nosotros queremos defender. Por eso es muy importante recuperar un poco más de peso específico en la articulación con nuestros socios regionales. Muchas gracias, Fori. Obviamente que Estados Unidos va a ser una parada obligada en lo que es esta conversación, pero antes de que nos vayamos más lejos y más al norte, recién usted mencionaba a Brasil como uno de los obviamente históricos socios estratégicos de la Argentina. Me parece que es muy interesante escuchar tanto lo que opina usted, Fori, como lo que opina Jorge Castro, sobre un Brasil que ya sabíamos que la relación bilateral iba a ser complicada con la Argentina, porque desde el vamos ambos primeros mandatarios han expresado diferencias y han partido desde lugares distintos. Ahora, incluso con el COVID-19 como contexto, parece ser que esas diferencias o esas brechas se habrían ampliado. ¿Usted cómo lo ve, Jorge Castro, esto? Permitime decir algo, una cosa sobre este tema que ha planteado Jorge Fori, Puesto. que es de especial importancia. Yo lo que me permito afirmar es que la Argentina como nación no está obligada, no está obligada a elegir entre China y los Estados Unidos en el momento actual. La razón por la que no está obligada a realizar esta opción estratégica en si se inserta junto con China o si se inserta junto con los Estados Unidos, es porque entre las dos superpotencias, Estados Unidos y China, hay un acuerdo de fondo que se ha sellado incluso el 15 de enero de este año en la Casa Blanca, con la presencia del presidente Donald Trump y la mano derecha del presidente Xi Jinping, Liu He, el encargado de las negociaciones con Estados Unidos de parte de la República Popular. Este acuerdo estratégico que existe entre Estados Unidos y China es un acuerdo de cooperación y de competencia. Se trata de las dos grandes superpotencias del mundo actual, en donde lo que está en juego es la primacía de los Estados Unidos en materia de revolución tecnológica. Lo que esto significa, en definitiva, es que este acuerdo es un acuerdo en el que se limitan los efectos de la competencia estratégica entre las dos superpotencias a través del reconocimiento que ya ha realizado China de la supremacía estratégica norteamericana. Este es un punto que conviene tener en cuenta, en el sentido de que la exacerbación de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China que tiene lugar en el momento actual, que se manifiesta, entre otras cosas, por las sanciones tomadas respecto a Hong Kong, no a la República Popular, por el presidente Donald Trump, lo que son una manifestación es del hecho de que hay un crecimiento extraordinario de la importancia política, económica, geopolítica de la República Popular en el contexto mundial. Esto es lo que ha exacerbado la competencia estratégica de parte de los Estados Unidos, la creciente y mayor relevancia de la República Popular. Pero el acuerdo entre las dos superpotencias está en pie. Este es el punto que conviene tomar en cuenta. ¿Esto qué significa, en otros términos? Que la Argentina no está obligada en modo alguno a realizar una opción entre, por un lado, la República Popular China y por el otro, los Estados Unidos. No se trata de eso. Acá lo que está en juego es el hecho de que la primera y la segunda economía del mundo, Estados Unidos y la República Popular, son los que encabezan, en primer lugar Estados Unidos, la nueva revolución tecnológica. En otros términos, las dos superpotencias son cada vez más las dos superpotencias del siglo XXI, y no hay terceros países frente a estas dos superpotencias, que tienen entre sí una relación de competencia y de cooperación al mismo tiempo. Dicho esto, si ustedes me permiten, yo le diría lo siguiente. Sí. El acuerdo con Brasil tiene un carácter estructural. El hecho de que el presidente Bolsonaro reúna ciertas características que parecen ser, y en cierta medida lo son, contrarias a las afirmaciones del presidente Alberto Fernández, carecen absoluto de relevancia. El Brasil
es un país en donde lo que está en marcha en el último año con el gobierno de Bolsonaro es el hecho de que hay una nueva coalición de poder que se ha hecho cargo del poder en Brasil después de 30 años de existencia de otro bloque histórico de centro izquierda, encabezado por la socialdemocracia, cuyo presidente fundamental fue Fernando Henrique Cardoso, más los dos mandatos presidenciales de Lula y un mandato, y el otro frustrado de Dilma Rousseff. Esa etapa histórica de Brasil, que va desde el establecimiento del Plan Real en 1994 hasta hace un año y medio, ha quedado definitivamente atrás. Ahora lo que está en marcha en Brasil es un nuevo bloque histórico de poder cuya expresión es esa figura, una figura profundamente antisistema que al mismo tiempo ha sido elegido presidente de Brasil por 57 millones de votos. Esta es la explicación del fenómeno Bolsonaro. Pero además, en esta nueva coalición histórica que gobierna Brasil, con Bolsonaro a la cabeza, hay otros protagonistas de especial envergadura. En primer lugar, en el Congreso brasileño ha surgido una mayoría de más de 2/3, constituida por una corriente de centro-derecha, que está a favor y ha aprobado las reformas fundamentales de Brasil para transformarse en un país que por fin se vuelca al proceso de globalización. También hay que reconocer, admitir, ver el papel fundamental que cumple el ejército brasileño en esta nueva coalición de poder que gobierna Brasil, y el ejército de Brasil cumple un papel moderador históricamente, incluso frente a aparece como desatinos o actitud antisistema del propio presidente Jair Bolsonaro. En otros términos, Brasil y la Argentina están obligados forzosamente a actuar en conjunto, y la Argentina no tiene otra prioridad estratégica en el mundo actual que la alianza estratégica con Brasil. Muchas gracias, Castro. Fori, volvemos con usted y recién hablábamos un poco de Estados Unidos, poníamos en el mapa Brasil. Si le parece, nos quedamos a mitad de camino y nos vamos para Venezuela, que fue probablemente, por lo menos en el mandato de Mauricio Macri, uno de los países que con más fruición se marcó los delitos y las violaciones a los derechos humanos que se estaban realizando en ese territorio, y que sigue siendo obviamente uno de los puntos neurálgicos de preocupación de la región, y con una escalada que uno va viendo, por lo menos en lo semántico y por lo menos en lo mediático, de parte de los Estados Unidos para con el dictador Nicolás Maduro, y de parte de Nicolás Maduro para con los Estados Unidos. La Argentina claramente modificó, por lo menos en gran parte, su posicionamiento respecto a este tema. Ya no lo denuncia en los foros internacionales, ya no opina básicamente de eso, es decir, por lo menos la figura del presidente intenta evitarlo cada vez que puede. ¿Cómo va viendo usted el desarrollo este año de todo este tema de Venezuela, y qué rol piensa puede jugar Argentina en el futuro? Garrett, le pido primero disculpas antes de entrar a Venezuela, porque quiero rescatar realmente el mensaje de Jorge Castro cuando definió nuestra relación con Brasil, la de un acuerdo estructural, que me parece que a veces pierde un poco de entidad esta definición, que es esencial para el posicionamiento argentino de cara a los años que vienen, y en algunas oportunidades me parece que algunas de las medidas que tomamos o la percepción que generamos en nuestra sociedad es que Brasil no tiene el rol que realmente tiene, tal cual él lo ha descrito, y coincido mucho con la descripción que ha hecho de la transformación que está produciéndose en Brasil, y no solamente de ahora en de este periodo último y de algunas declaraciones que ha hecho el presidente Bolsonaro, sino de las medidas económicas que ha tomado la gestión del ministro Guedes, de Paulo Guedes, en Brasil, que son realmente
fundamentales porque tienen un impacto muy grande sobre la Argentina, esencialmente la reforma tributaria, la reforma previsional, la reforma laboral, que todo esto en un marco regional y en esa famosa búsqueda que siempre tenemos, las economías emergentes, de inversiones, de participación en cadenas de valor y esta inserción internacional, es realmente fundamental que todos los sectores políticos, económicos, argentinos, prestemos atención a estos cambios que Brasil está haciendo. Siendo que, como bien lo señala Castro, la vinculación entre Argentina y Brasil es ineludible, no solo por la historia y por la geografía, sino porque nuestros procesos económicos, nuestro posicionamiento en el mundo hace que debamos llevar adelante un relacionamiento inteligente, que no quiere decir necesariamente que estemos con todas las cosas que hace Brasil, pero sí que compartamos y además con un elemento de proyección extraordinario, que es algo que está muy descuidado de toda nuestra historia reciente y de varias décadas, que es todos los recursos del Atlántico Sur y la proyección sobre el espacio antártico. Esto validando realmente las afirmaciones de Jorge. En el caso de Venezuela, yo creo que ha sido realmente triste o trágico lo que hemos hecho a lo largo de estos meses, haciendo este giro muy confuso, porque continuamos estando dentro del Grupo de Lima, pero somos una especie de socio silente dentro del Grupo de Lima. Hemos perdido la capacidad de validar algo que para este gobierno y para todos los gobiernos que han precedido, que es la defensa de los derechos humanos que en Venezuela han sido conculcados de una manera totalmente extraordinaria, porque están conculcados los derechos más esenciales a la alimentación, a la salud, a la libertad de pensamiento. Todo esto sumado en esta percepción que se introduce, haciendo un giro además sobre un mecanismo de diálogo político importante como veníamos teniendo, no solo en el Grupo de Lima, sino en una cantidad de otros diálogos que se mantenían a nivel regional, donde Argentina era un claro defensor de libertad, democracia, elecciones, respeto de los derechos humanos. Este giro que hemos hecho, que nos ha dejado en una especie de no man's land, porque estamos ahora vinculados a no se sabe cuánto, a un espacio medio académico como es el Grupo de Puebla, que tiene una composición realmente no gubernamental, por lo cual hemos perdido capacidad de concertación entre gobiernos. Y el diálogo que mantenía el Grupo de Lima con el Grupo Europeo, que llevaba posiciones respecto de Venezuela, también hemos perdido esa posición. Pero esto nos está pasando prácticamente en todos los foros donde Argentina actúa a nivel regional o multilateral, donde no está claro dónde quedó parada Argentina ahora, y los mensajes son o confusos o contradictorios. Esto no es muy bueno, digamos que es muy malo, y creo que Argentina tiene la obligación de defender la libertad y la democracia para Venezuela. Y esto es un valor del cual nosotros no deberíamos resignarnos como sociedad. Muchas gracias, Fori. Castro, antes de proseguir con otros temas, no sé si usted quiere sumar algo sobre Venezuela. Yo quisiera agregar algo sobre esto que acaba de decir Jorge Fori. Especialmente teniendo en cuenta que la convicción absoluta que yo tengo es que el embajador Jorge Fori es uno de los mejores cancilleres que ha tenido la Argentina en toda su historia. Él es el responsable directo de un acuerdo fundamental que ha tenido la Argentina, que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que tiene una importancia histórica equivalente al Mercosur, solo que en términos mundiales. Dicho esto, yo lo que quiero transmitirle es mi certidumbre de que estimo que la política exterior argentina del gobierno del presidente Alberto Fernández se ha mudado de la Cancillería en Buenos Aires y está ahora situada en Washington. El auténtico canciller argentino en el momento actual es el embajador Jorge Argüello, que no es solo responsable de la relación con los Estados Unidos, sino también está a cargo de todos los acuerdos y de las vinculaciones que tiene la Argentina con la totalidad del sistema financiero internacional público, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, y con los inversores privados de Wall Street. Hay que agregarle a esto
que estoy también convencido de que esta nueva Cancillería Argentina con sede en Washington, a cargo del embajador Jorge Argüello, su principal figura en términos estratégicos es un hombre que yo estimo extraordinario para la Argentina del momento actual, que es el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez. Muchas gracias, Castro. Acaba de plantear, me parece, Jorge Castro, un punto interesantísimo como para retomar, y para retomar obviamente con Jorge Forí, quien probablemente sea una de las personas, o la persona que más sabe de ese tema, que tiene que ver con ese famoso acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, que además me parece que a todos nos emocionó en la Argentina de buena fe cuando veíamos esos videos de los primeros mandatarios y mandatarias de todo el mundo felicitando a Mauricio Macri en ese evento y demás. Jorge Forí, ¿cuál fue el destino de este acuerdo con la actual presidencia? Bueno, a ver, las negociaciones externas del Mercosur tienen un andamiento bastante desordenado en este momento, porque al poner en tela de juicio cómo seguíamos adelante con las negociaciones con Canadá, Singapur y Corea, se introdujo un factor de duda en nuestros socios dentro de la negociación de cuál era el grado de compromiso que teníamos. Porque, en definitiva, mi percepción es que la razón por la cual no queremos dialogar con Brasil con claridad parte de la base que no tenemos claro cómo vamos a hacer o continuar nuestra estrategia de inserción en el mundo. El proceso de integración del Mercosur y el dinamismo que tuvieron las negociaciones Unión Europea-Mercosur en los 4 años del mandato de Macri tienen que ver con la idea de buscar una mayor, digamos, integración de la economía argentina, una búsqueda de competitividad, haciéndolo esto a través de acuerdos sectoriales, donde gradualmente se pudieran ir acolchando las condiciones para adaptarnos a esa nueva realidad económica. Esto es lo que se llevó adelante esencialmente con la negociación Unión Europea-Mercosur y que costó en el primer momento, cuando llega el equipo Bolsonaro, que quería tener una apertura de la economía que era más consonante con las reformas estructurales que ellos estaban introduciendo, la que hablamos recién, reforma laboral, del sistema de previsión, el sistema impositivo, y decían, bueno, vamos a hacer una cosa muy dura de apertura total de la economía, bajando los aranceles, porque básicamente la Unión Aduanera Mercosur ha probado que tiene un altísimo nivel de protección que nos quita de competitividad. Y esto fue parte de una negociación al intra-Mercosur para persuadir particularmente a Brasil y a alguno que otro sector en los otros 2 socios y nosotros mismos, de la conveniencia de hacer esto a través de los procesos de negociación de preferencias arancelarias con socios estratégicos como era la Unión Europea. Esto, a partir de enero de este año, no lleva al ritmo que venía teniendo, a pesar de que se diga que mantenemos los compromisos que teníamos en materia de la negociación de la Unión Europea o con los países del grupo EFTA. No sigue porque no hemos dado las instrucciones a nuestros equipos en Bruselas para concluir lo que ya está hecho, terminar con la traducción, terminar con la cohesión legal y someter estos acuerdos al tratamiento parlamentario, que obviamente van a generar mucha discusión y van a motivar que los distintos sectores en ambas partes, tanto en la Unión Europea como del lado de los 4 países del Mercosur, se genere un mayor conocimiento, que es muy importante además para las economías regionales, sobre cuáles son las ventajas o los casos en los cuales vamos a tener que hacer adaptación para poder estar vinculados o integrados dentro de este espacio económico ampliado que generaría la Unión Europea Mercosur. Yo no sé si ustedes han visto recientemente, creo que ayer o anteayer, en Holanda se tomó una decisión de que van a discutir el tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur por el impacto que tiene en el sector agropecuario. Esto ya cuando el año pasado teníamos el cierre de las negociaciones, los propios negociadores europeos nos advirtieron que esto iba a pasar, tal como ocurrió en el caso también en algún reclamo hecho primero por Hungría, luego también más formalmente por Austria. Forma parte de este proceso de discusión, pero tenemos que ser activos. No
me cabe duda que la actitud dinámica que tuvo todo el equipo negociador argentino a lo largo de los 4 años del presidente Macri fue lo que permitió llegar a los acuerdos de julio del 2019. Y ahora Argentina, retraída o en una especie de diálogo difícil, que no sabe si está dispuesta a abrir o no está dispuesta a abrir, si quiere tener una economía o un comercio exterior más controlado, más administrado por el Estado, donde los sectores no hagan acuerdos como los que se lograron en el interno de la Unión Europea-Mercosur, es lo que dificulta todo proceso de diálogo, empezando por el más importante en la región, que es el diálogo con Brasil. Muchas gracias, Fori. Ya pasamos el minuto 40 de esta hora. Si les parece, le hago una pregunta más a Jorge Castro y luego abrimos para que la audiencia pueda sumarse también. Si quieren ya ir escribiendo, ya algunos han mandado algunas preguntas en el chat. Si quieren irlas sumando, las pueden ir sumando desde ya, así tratamos de cubrirlas. Jorge Castro, le doy vuelta a la imagen porque hemos hablado mucho de la Argentina hacia el mundo, pero le pregunto del mundo hacia la Argentina. ¿Cuál siente que es usted, con los conocimientos que tiene del tema, es la imagen que está teniendo el mundo de la Argentina hoy por hoy? Así lo vemos al revés el esquema. Va a ser interesante la respuesta. Bueno, el mundo ve a la Argentina, como lo ha visto históricamente, como un país absolutamente sorprendente. Por un lado es altamente evidente que es uno de los primeros países del mundo en materia de innovación, riqueza del capital humano, número de líderes en todos los planos de la actividad, desde la cultura a los negocios, que logra generar en el mundo entero. Al mismo tiempo es el hecho de que es un país que no tiene moneda, esto es, la totalidad del ahorro argentino, que es uno de los más elevados de América Latina, quizá el más elevado de América Latina, está en dólares y afuera del país o en las cajas de seguridad interna. El ahorro argentino en estas condiciones supera un producto y medio del país. Es un país que tiene enormes recursos, lo que tiene es una notoria debilidad institucional. Por eso es que lo que hay que prever es que la cuestión de si la Argentina va al default o no la va en este momento, es una cuestión absolutamente vital por la forma en que el país se ha visto en el mundo. Si la Argentina va al default, a la opinión pública mundial, a los grandes países del mundo, encabezados por los Estados Unidos y Europa, esto la confirmaría de que la Argentina es un país que no tiene solución. Es un defaulteador serial, el noveno default de la historia argentina. De modo que no hay que tomar, yo creo que hay, respecto al mundo, el mundo respecto a la Argentina, tiene una alta lucidez, porque es un país relevante la Argentina. Es un país de enorme importancia, ante todo desde el punto de vista cultural, económico, en lo que se refiere a la producción agroalimentaria, a la creación de esta cosa extraordinaria, que ha sido mercado libre, una especie de Amazon latinoamericana, se ha transformado y se ha trasladado a Brasil. En otros términos, la Argentina es lo que es, un país sorprendente, pero en el doble sentido, sorprendente en lo que se refiere a su capacidad de recuperación, en su capacidad de creación y de innovación, por un lado, y por el otro, el hecho de que la Argentina tiene una extraña virtud nacional, que es la capacidad para pegarse un tiro en el pie cuando le faltan 20 metros para llegar a la meta. En este sentido es que lo que está en juego ahora en la Argentina, en este momento de cambio mundial, es decir, la Argentina va a ser como lo es, no se mejora, las cosas no se mejoran de un día para el otro y a veces no se mejoran. Es si va a ser parte o no de este nuevo sistema mundial. Muchas gracias, Jorge Castro, muchas gracias, Jorge Fori. Nos quedan unos 15 minutos básicamente. Si les parece, pasamos con algunas preguntas de la audiencia. Lo tenemos a Carlos Pellegrino que se pregunta, y les pregunto a ustedes en realidad, si puede ser que el COVID-19 sea China lo que fue Chernobyl a Rusia, la Unión Soviética, consecuencia de regímenes totalitarios donde no hay control de la sociedad como ocurre en países liberales, y agradece por este evento. No sé quién quiere tomar a lo mejor ese paralelo y sumar algo. Si quiere usted hacerlo usted, Jorge Fori.
A ver, yo creo que el síndrome de Chernobyl se produjo en una potencia de aquella lucha bipolar, en una completa situación de diferencia respecto a cómo encuentra a China en este periodo, que es, en Rusia era un momento decadente de aquella potencia, China es una potencia en crecimiento emergente y con un rol de liderazgo, o una aspiración de un rol de liderazgo ya declarado, en su contraposición con los Estados Unidos. De todas formas, sí creo que va a haber, pasado el tiempo, una etapa de discusión del rol que ha llevado adelante China frente a la pandemia, que esto nos lleva también a algo que el mundo occidental no fue prestándole debida atención, que fue la cooptación gradual de casi todos los organismos multilaterales, donde China tiene un rol no solo importante desde el punto de vista del país que se sienta como representación, sino del hecho que ellos han ido colocando funcionarios en todas las estructuras de los organismos multilaterales, en muchos casos además con apoyos económicos más o menos relevantes, pero con una capacidad de ser articuladores de cómo reacciona esa organización multilateral. Y esto lo hemos visto en la UNESCO, lo hemos visto en la Organización Mundial de Comercio, lo hemos visto en la Organización de la Aviación Civil, ahora hemos descubierto que esto también está en la Organización Mundial de la Salud. Todo esto es algo que en esta reformulación que va a tener que tener el mundo multilateral, que en su estructura responde al mundo post-Segunda Guerra Mundial y que ahora tendrá que tener readaptaciones, es muy relevante que tengamos en claro que China es un operador activo y eficaz para sus objetivos dentro del mundo multilateral, y por eso es un error que Argentina atenúe su participación en todas las mesas de negociación, como lo insinúa a través de su atenuación en el espacio Mercosur. Gracias, Fori. Mariana Causino los felicita a ambos, manda saludos para estos dos excelentes oradores, también felicita a Gerardo Bongiovanni por la organización de este evento, y manda una pregunta para Jorge Castro, y retoma el punto que Castro hacía antes sobre la sede de la embajada en los Estados Unidos, y le pregunta a Jorge si cree usted que puede haber cambios en la política exterior si el canciller es reemplazado por Argüello o por Vélez, o si la política la decide Cristina. Mire, las decisiones políticas de envergadura un país la toma respondiendo no a una orientación ideológica, sino que es una respuesta a la necesidad. En el mundo de hoy, no hay vínculo más importante para la Argentina que la relación con Estados Unidos. Y Estados Unidos es hoy una sociedad gobernada por el presidente Donald Trump. Dicho de otra manera, no hay vínculo más importante para la Argentina, esto es para el presidente Alberto Fernández, el que ha dispuesto el traslado de la Cancillería Argentina a Washington, que la relación con Donald Trump. Esto es el trazo fundamental que hay que tomar en cuenta en relación, en el vínculo entre la Argentina y los Estados Unidos en el momento actual. Esto es más fuerte que nunca en este momento, cuando la Argentina se encuentra ante las vísperas de una decisión fundamental, que es la de si participa o no en el mundo tal como es, a través del rechazo al default, o si por el contrario se sumerge una vez más en él. Muchas gracias, Jorge. Tenemos muchas más preguntas, vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad posible. Para Jorge Fori, que lo contaba antes y lo relataba antes, Roberto Yáñez pregunta, ¿cómo considera que se definirá la política argentina con relación al Grupo de Puebla y al Grupo de Lima? Bueno, a ver, primero que nada saludo a Roberto Yáñez, que hace mucho tiempo no lo cruzaba, pero me parece que esta definición es realmente algo relevante para nosotros, donde querría insertar un poco en lo que venía señalando recién Jorge Castro. Nosotros tenemos que responder a nuestras necesidades como país. Y está claro que nuestras necesidades como país en este momento pasan por poder disponer del financiamiento que necesita la continuidad de nuestro proceso económico. Y en esto, sin duda, refleja todo lo que tiene que ser nuestra relación con Estados Unidos y sobre todo con la plaza financiera de Estados Unidos. De algún modo, esta definición pone en tela de juicio si yo
mantengo un diálogo hábil o no en el Grupo de Lima o con el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla es algo que, por el carácter casi académico que tiene la discusión, porque no vincula realmente a los gobiernos, sirve para una interna política interna de Argentina. Ahora, al mismo tiempo, como señala acá Jorge Castro, supongo que la embajada en Estados Unidos cuidará de preservar los valores esenciales de diálogo con la administración americana, dado que la percepción que tienen, que se refleja en el Grupo de Lima sobre la mirada que damos estratégica de seguridad y de libertad a la región, pueda ser compatible para seguir disponiendo del auxilio financiero que requerimos de los Estados Unidos o de sus actores económicos allí. Este diálogo o esta ambivalencia, si estamos en el Grupo de Lima o en el Grupo de Puebla, me parece que va a coexistir porque responde a necesidades de la política interna y de, digamos, de alguna composición que tiene el Frente de Todos. Muchas gracias, Forí. Castro, tenemos una pregunta de Camila Corina que me parece que pone en el mapa un país que venimos mencionando, pero que a lo mejor no le hemos dado hoy el rol suficiente. Pregunta Camila, ¿cuán debilitado está el rol de Rusia hoy con respecto al de China y Estados Unidos? Si es que está debilitado, obviamente. Rusia es un país que depende fundamentalmente de sus exportaciones de recursos naturales, sobre todo petróleo y gas. Esto significa que Rusia como economía es una economía estructuralmente débil, que no recibe prácticamente, comparativamente, ni siquiera un nivel aproximado de inversión de las compañías transnacionales que reciben algunas de las principales. La fuerza política del momento actual depende fundamentalmente de un factor político, no económico. Ese factor político es lo que yo estimo que es la extraordinaria clarividencia geopolítica del presidente Vladimir Putin de Rusia, que se ha transformado en un protagonista de la política mundial sobre una base material extremadamente débil. Esto es lo que le otorga a Rusia en el momento actual un protagonismo internacional que depende fundamentalmente del liderazgo de Vladimir Putin. Muchas gracias, Castro. Paul Lobet pregunta si ustedes consideran que este gobierno está en condiciones y con la capacidad de encarar las propuestas y negociaciones que se han venido comentando en la jornada de hoy. Jorge Forí, usted es diplomático, no sé cómo responderá esta pregunta, pero se la dejo picando. Yo creo que nosotros, la estructura institucional, el servicio exterior, los ministerios que están involucrados en las negociaciones externas, tienen todos la capacidad. Ahora, hay que tener claridad de qué es lo que queremos frente al mundo. Y esto es lo que a veces es el mensaje confuso, donde ciertos elementos, como la negociación de la deuda, se transforman en vectores ineludibles de tomar posición porque necesitamos esos recursos. La capacidad está, Jorge Castro lo describió muy bien, el potencial que tiene el país para ser un gran actor o un actor relevante en la escena internacional, lo tenemos, pero al mismo tiempo tenemos la fragilidad, y en eso sí suscribo, la fragilidad institucional de nuestra clase dirigente, de nuestra clase política, que es aquello en lo cual todos los argentinos que queremos algo mejor para Argentina deberíamos pensar cómo reforzar esos valores y esas estructuras institucionales y no dejarnos avasallar, porque si no comprometemos el resto de la realidad argentina, que podría ser positivo. Muchas gracias, Forí. Jorge Castro, Eduardo Riley Grant me parece que se ha quedado preocupado con el acuerdo que usted mencionaba entre Estados Unidos y China y pregunta, ¿cuán fuerte es el acuerdo entre Estados Unidos y China? Es un acuerdo extremadamente fuerte, a tal punto que si ustedes observan, lo que van a advertir es que en este momento de exacerbación de la competencia y por lo tanto de una mayoría abrumadora anti-China en los Estados Unidos, que abarca los dos partidos, las dos cámaras del Congreso, abarca también demócratas y republicanos, al mismo tiempo, si ustedes observan, lo que ha hecho el presidente Donald Trump en ocasión de que China haya aprobado, ya está en proceso de aprobación, una ley de seguridad nacional para Hong Kong, las sanciones que ha tomado Estados Unidos se refieren exclusivamente a Hong Kong.
no ha tomado ninguna sanción hacia la República Popular, que por el contrario lleva adelante con toda normalidad el acuerdo alcanzado con los Estados Unidos en enero de este año entre el presidente Donald Trump y el presidente Xi Jinping. Hay que advertir también que este acuerdo ha sido ratificado ahora, el 7 de mayo, por una iniciativa que tomaron por orden del presidente Donald Trump, el representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, más el secretario del Tesoro norteamericano, Steve Mnuchin. En otros términos, el gobierno de Estados Unidos está profundamente comprometido con este acuerdo estratégico con la República Popular. Y la razón por la que está comprometido es porque la República Popular reconoce la supremacía estratégica de los Estados Unidos, que en los últimos 4 años, con el presidente Donald Trump a la cabeza, ha vuelto a recuperar el primer papel mundial. Gracias, Jorge. Ya estamos prácticamente en tiempo de descuento. Si les parece, les dejo un espacio para que puedan hacer una última reflexión antes de que nos despidamos de la gente. Jorge Fori, no sé qué quiere dejarnos como última idea, si quiere marcarnos alguna preocupación de la Argentina en el corto plazo, o si quiere hablarnos del mediano o del largo, pero unos últimos minutos como para que haga un cierre de lo que ha sido el evento de hoy. A ver, primero que nada, agradecerle a Gerardo Giovanni, a la Fundación Libertad y obviamente a la Fundación Naumann, a Lars Richter, por haber hecho esta convocatoria y compartiéndola con Jorge Castro y con la ayuda de ustedes. Yo creo que en el corto plazo nosotros tenemos que valorar muy bien nuestra actuación a nivel regional. Estamos en un momento en que hemos interrumpido nuestro posicionamiento regional, estamos sin un diálogo que debemos volver a articular porque hace a las necesidades de nuestro posicionamiento a nivel global. Básicamente tenemos que articular nuevamente de una manera nítida nuestro diálogo con Brasil y nuestros objetivos compartidos con ellos, tal cual lo mencionó Jorge Castro sobre este acuerdo de carácter estructural. Lo otro es particularmente importante, son el elemento marcado de la debilidad institucional que tenemos que recuperar, que no es uno de los factores fuertes de la historia argentina, porque no digamos que nuestra debilidad institucional es de estos últimos meses ni años, esto viene de una larga historia argentina donde no hemos privilegiado el valor de lo común. Y esto tenemos que recuperarlo para poder seguir actuando en un mundo que va a ser cada vez más exigente, porque la insularidad que Argentina disfrutó durante periodos muy extendidos de nuestra historia, que nos permitió estar medio como flotando sobre los acontecimientos mundiales, no es posible en esta situación internacional que es totalmente la de un mundo globalizado. Y por lo tanto tenemos que estar atentos a cómo está la corriente de los actores internacionales, cuáles son las definiciones, pero sobre todo para defender los intereses nacionales argentinos. Gracias, Jorge. Jorge Castro, una última reflexión. Yo creo que lo fundamental es que la política argentina, la política exterior, se guíe hoy, no por un criterio ideológico disparatado, sino esencialmente que realice un ejercicio de lucidez, que trate de responder a la pregunta de qué se trata, cuál es la naturaleza del fenómeno que está a la vista. Lo que está a la vista es que, terminada la pandemia del coronavirus, recuperado el crecimiento económico en gran escala de los Estados Unidos, como ya ha comenzado a ocurrir en China, la potencia de esta nueva revolución tecnológica que está en marcha en el mundo, encabezada por los Estados Unidos, convoca y transforma a la superpotencia norteamericana en el año 2021, lo coloca en una situación semejante a la que tuvo Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En otros términos, no hay que dejar de lado y de advertir que lo que importan las decisiones de un país en términos estratégicos es su capacidad para acertar en lo esencial. Uno se puede equivocar en todo si el todo es lo accesorio. Lo que no puede equivocarse es en lo esencial. Y lo esencial hoy es el vínculo con los Estados Unidos. Y como decían algunos pensadores, lo esencial es a veces invisible a los ojos.
yo lo tengo por aquí, el Principito, así que también nos quedamos con esa última idea. Les agradecemos muchísimo a ambos, a Jorge Forí, a Jorge Castro y a Jorge Forí. Ha sido realmente un placer tenerlos aquí a los dos. La gente también está muy contenta, muchos ya han escrito en el chat. Imaginamos que si abriésemos los micrófonos que recibirían un importante aplauso, no lo vamos a hacer porque es un caos, pero muchas gracias a ustedes dos, muchas gracias a Lars de Richter, está también Gerardo Bongiovanni, y a toda la audiencia que ha estado aquí presente. Como ya saben, este es un ciclo de Fundación Libertad, ya tendrán las próximas charlas más adelante que nosotros les vamos avisando. Podemos dar por concluido y cerramos en 1 hora redonda, así que lo hemos hecho en tiempo y forma. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.